¿Sabías que hay un texto polémico, un texto bíblico polémico que enfrenta a trinitarios y unicitarios? Acompáñame en este recorrido aquí por mi Jumbo y te lo muestro. Amados, hoy estamos aquí en mi bello municipio, mi patria chica, mi bello municipio Jumbo, Valle del Cauca. Aquí estamos viendo lo que es la estación del tren. Estamos observando, vamos a observar algunos trenes, una estación que está en desuso, pero bueno, tenemos la esperanza de que pronto los trenes volverán a recorrer el Valle del Cauca, mi hermoso Valle del Cauca. Al fondo tenemos las montañas, la cordillera occidental, que es la cordillera, pues, que no, donde está ubicado Jumbo. Jumbo está ubicado a las orillas de la cordillera occidental y al fondo, al otro lado del municipio o al otro lado del Valle del Cauca se encuentra la cordillera central, pero esta es parte de la cordillera occidental. Aquí vemos este magnífico paisaje. Bueno, hoy vamos a dar esta conferencia aquí desde mi Jumbo amado, el texto polémico, un texto bíblico polémico que enfrenta a trinitarios y unicitarios. Este texto es muy polémico. Bueno, les digo que yo llegué aquí aproximadamente a Jumbo hace 30 años y cuando llegué aquí apenas habían tres iglesias de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Hoy Jumbo cuenta con una población de más o menos 120,000 habitantes y por la gracia de Dios y gracias al pensamiento o a ese interés de los líderes del consistorio de ancianos, hoy tenemos más o menos en Jumbo un promedio por ahí de 17 a 20 iglesias, lo que es Jumbo y el área metropolitana o el área de Jumbo, lo que comprende más o menos 20 iglesias. Y cuando yo llegué aquí apenas habían 3. Imagínense cómo ha crecido la obra. Y sigue creciendo porque cada día se abren nuevas iglesias, no solamente en Jumbo, sino en toda Colombia. Acompáñame entonces a esta preciosa conferencia desde aquí, desde mi Jumbo amado. Y ven a Jumbo, te invito, pégate la rodadita. Hay un texto bíblico que es punto de discordia entre trinitarios y unicitarios. Y el texto bíblico lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a leerlo allá. Este texto enfrenta a los trinitarios con los unicitarios. Y les voy a decir el porqué. Pero primeramente vamos a leerlo. Primera Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 dice: y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Porque este texto es un punto de discordia entre trinitarios y unicitarios, precisamente por la alteración que han hecho los amigos trinitarios sobre este texto. Mire bien lo que dice el verso. El verso se refiere a uno solo. Y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. El texto habla de uno solo, dice dirija. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que es Dios y Padre nuestro. Recordemos que Pablo en su segunda carta, aquí a los Tesalonicenses, ratifica lo mismo en el capítulo 2, verso 16, donde dice: el mismo Señor nuestro, Jesucristo, y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Eso dice literalmente el texto, ¿sí? Entonces Pablo en esa carta está diciendo que Jesucristo es el Señor, Dios y Padre nuestro. Ahora, este verso nos está diciendo que es uno solo, y no solamente el verso, sino también el contexto. En el verso 12 dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos con vosotros. El verso 8 dice: porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Mire, siempre Pablo hablando de uno solo, no habla de dos o de tres, porque para Pablo Jesucristo es el Señor, Dios y Padre,
Y el Señor se lo ratifica en su segunda carta a los Corintios capítulo 6, verso 16, donde el Señor le dice, o Pablo dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, le dice el Señor a Pablo, por lo cual dice el Señor, escuche bien, dice el Señor, no toqué lo inmundo y salí de allí y yo recibiré y seré a vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces para Pablo, Jesucristo, ¿quién es? El Señor Dios Todopoderoso. Escuche bien, el que habitó y anduvo entre nosotros, el que además, según el Señor le dice a Pablo, es el Dios y Padre nuestro. Ahora, ¿por qué este verso? Volvamos aquí a 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. Es un problema, es una discusión. Mire, por aquí tengo una publicación que hace un amigo trinitario. Tomé la captura de pantalla precisamente para mostrársela, no, para que nosotros la analicemos aquí. Tomé la captura de pantalla de lo que dice este amigo aquí sobre este verso bíblico. Y él dice esto, se llama Javier Arriola, dice, el Jesús Padre falso versus la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 3, que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesucristo, nos abra camino hacia ustedes. Mire, esto es la falsificación, la adulteración del texto. El texto no dice así, mire, él dice, el Jesús Padre falso versus la Biblia, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro, escuche bien, con nuestro Señor Jesucristo nos abra camino hacia ustedes. El texto no dice así, y no es la única vez que yo puedo observar esto en la Biblia. Hay versiones como la Biblia de las Américas, la Biblia de Pablo Betzón, la Biblia Internacional y la Biblia de Jerusalén, que en el texto dice dirijan. Escuche bien, dirijan. ¿Sí me está escuchando bien? 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, dice el texto dirijan. Dirijan, dice así, y el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan, escuche bien, dirijan nuestro camino a ustedes. Eso es una adulteración flagrante, una adulteración grosera, una adulteración atrevida de la Escritura. Mire, señores, la Biblia dice, o el Señor manda y dice, no le añadáis palabra a ella. No, usted no tiene por qué añadirle palabra aquí a la Biblia, no tiene por qué añadirle. Si usted le añade, pues será culpable y será llamado mentiroso delante de la presencia del Señor. El texto originalmente dice dirija, porque está hablando de uno solo. Para Pablo, el Dios y Padre nuestro es el Señor Jesucristo. Y por eso el verbo aquí, el verbo dirigir, no está en plural, está en singular. Por eso dice dirija, como lo dice en la Biblia textual, la Biblia Septuaginta al español, la Biblia Nácar Colunga. Dice dirija, ¿sí? Dirija nuestro camino a vosotros. Pero el trinitario, en su afán de mostrar que aquí hay dos personas divinas, han colocado aquí dirijan, lo cual no dice la Biblia, como estamos viendo aquí en la publicación del señor Javier Arriola, que dice el Jesús Padre falso de la Biblia, el Jesús Padre falso versus la Biblia. 1 Tesalonicenses capítulo 3, que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra camino o nos dirija hacia ustedes. Eso es falso, el texto no dice así. Es más, he mirado cómo dice el texto griego, cómo está allí el texto griego, y el texto griego dice, y el mismo Señor, y el mismo Dios y Padre nuestro, y nuestro Señor, o el Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo dirija. Escuche bien, dirija. El texto allí es kateusunai en griego, el verbo kateusunai, que está en la tercera persona del singular. Si usted mira bien, la tercera persona del singular es yo, tú, él. Entonces, ¿qué diría el texto? Y el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor Jesucristo, o nuestro Señor Jesucristo, dirija, ¿sí? Él dirija
nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor para unos con otros. Esa es la razón del verso. Bueno, yo entiendo, de verdad yo entiendo que decir o los singulares que aparecen en 2 de Tesalonicenses 2:16 y el singular que aparece aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11, es un problema para la Trinidad. Es un problema. Recordemos que hay Biblias que 2 de Tesalonicenses 2:16 también lo han adulterado. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual, escuche bien, el cual nos amó y nos dio. Hay Biblias que han adulterado, dice, los cuales nos dieron consolación eterna, nos amaron, nos dieron. Sí, han metido allí plurales que Pablo nunca incluyó allí, porque los verbos, tanto los verbos como el pronombre reflexivo, está en singular, el cual es el cual nos amó y nos dio. Igual aparece en el verbo aquí en 1 de Tesalonicenses capítulo 3, verso 11. El verbo es dirigir y está en la tercera persona del singular, el cual es Él dirija o nos dirija, Él nos dirija o dirija, Él dirija nuestro camino a vosotros. Esa es la verdad de las Escrituras, mis amigos. Mire, vuelvo y le recuerdo, Pablo dice, para nosotros solamente hay un Dios, el Padre, un Dios y Padre nuestro, ¿sí? Un Dios y Padre y un Señor Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo. Pablo no puede hablar, Pablo no puede quebrantar la Escritura. Pablo no la puede quebrantar. ¿Sí me entiende? Pablo dice que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que hay, todo lo que está escrito en la ley y los profetas. Escuche bien, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo lo que en la ley y los profetas está escrito. Y en esa escritura dice que Dios es uno, que es único, y eso es lo que confiesa Pablo. Dios es uno y es único, y no hay otro además de él. ¿Sí observa? Entonces, ¿por qué vienen a meterle, por qué vienen a cambiar los verbos de singular a plural? Cuando dice Él dirija, hablando de uno solo, porque para Pablo Jesucristo es Dios, Señor y Padre. El mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Pablo dice que Dios es uno, y eso es lo que está en la Escritura de la ley y los profetas. Dice que Dios es único, y eso es lo que está en la Escritura de la ley y los profetas. Dice Pablo que Dios vendría a salvarnos, ese único Dios. ¿Sí? Y Pablo escribe en su primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 15 en adelante, que fue el único Dios que vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Y sabe cómo lo llama él? Jesús. ¿Sí? Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Por tanto, exalta a Jesucristo como el Rey de los siglos, el inmortal, el invisible, el único y sabio Dios. Señores trinitarios, entiendo que hay un afán desesperado de mostrar a sus congregaciones, de mostrar a sus iglesias que Dios es una pluralidad de personas. Y por eso tienen que añadirle cosas a la Biblia, cambiar los verbos de singular a plural, por ejemplo, cambiarlos. Dirijan, no lo dice allí. O con nosotros, no, tampoco. No, tampoco. Allí no hay eso. No, allí no hay eso. Lo que hay es un singular estricto, y el singular estricto denota que es una misma y única persona. El mismo Señor nuestro, el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino hacia ustedes. Jesucristo es el único Dios, el verdadero Dios y la vida eterna. No se equivoquen, no adulteren la Biblia. La Biblia no es para manipularla. Déjenla escrita tal como está allí y créanla. Bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Crean en Jesucristo como dice la Escritura. ¿Quién es Él? El único Dios, lo dice Pablo, lo dice Judas, el único Dios y la vida eterna. En Él solamente hay perdón de pecados y vida eterna. Desde aquí, desde mi bello municipio de Yumbo, desde aquí, desde este parque, que es el Parque Bolívar, dejamos para que ustedes, mis amigos y mis hermanos, gocen de esta panorámica. Gocen de esta panorámica. Al fondo, las montañas. Está venteando duro, está venteando siempre a esta hora.
siempre hasta ahora aquí en el Valle del Cauca, aquí en Jumbo, en Cali, en esta parte de la que nos asentamos de la cordillera occidental, comienza a ventear fuerte, comienza a ventear sabroso. A pesar del sol que está haciendo, del calor que está haciendo, la brisa nos refresca. La brisa nos refresca. Esto es el parque principal aquí en Jumbo, el Parque Bolívar. Desde Jumbo para el mundo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Bueno, si tienen alguna duda, me pueden dejar el mensaje en el WhatsApp, más 57 318 436 0745. Me dejan ahí el mensaje. Y también los que deseen llevar los libros La Unicidad, la única verdad de Dios, tomo 1 y 2, En defensa de la unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al descubierto, y el libro La Unicidad versus las doctrinas de error. Me puede llamar al WhatsApp o dejarme ahí el mensaje en el más 57 318 436 0745. Ahorita a continuación vamos a ir a entregar vamos a entregar aquí en este parque, vamos a entregar literatura. Vamos a entregar literatura para que las personas vean, crean y entiendan que Jesucristo es el único y verdadero Dios y dialogar con ellos. Vamos a entregar esta literatura, bueno, esa dice lo que hace el Evangelio. Esta literatura dice eso, lo que hace el Evangelio. Y esta dice el origen del licor. Vamos a entregar esta literatura aquí en este parque y hablar con las personas, a mostrarles que Jesucristo es el único y verdadero Dios e invitarlos a que vayan a la iglesia. Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo, amigo, buenas. Qué pena, te voy a regalar esto. ¿Sí? ¿Y a ti también te lo voy a regalar? Sí. ¿Cómo te llamas? Ariana. ¿Adriana? Arianis. ¿Han ido alguna vez a alguna iglesia? Venezuela. ¿En Venezuela? ¿Dónde fuiste? Por eso, pero ¿en cuál iglesia? ¿Católica, evangélica? Evangélica. ¿Qué clase de doctrina, no sabes? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Para ti. Arianis. ¿Y para ti quién es Jesús? ¿Tú eres católico o evangélico? Católico. Para un católico, ¿quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Y para ti? ¿Tú asistes a una iglesia evangélica? Pero no mucho. No mucho. ¿Qué sabes más o menos quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Bueno, la Biblia habla de Jesucristo como el Hijo de Dios, ¿sí? Pero cuando hablamos del Hijo de Dios, habla de su manifestación como hombre. De Dios, la Biblia dice solamente hay un Dios. No hay dos, no hay tres. Solamente hay un Dios. Y ese Dios se hizo hombre. A esa manifestación de Dios como hombre se le llama Hijo de Dios. Cuando Gabriel le da el anuncio a María y le dice, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. ¿Pero quién era ese? Dice, la sombra del Altísimo vendrá sobre ti. Era el Dios Altísimo viniendo, haciéndose hombre para venir con nosotros. Y el Dios Altísimo es el Yahvé o el Jehová del Antiguo Testamento. Por eso en el Antiguo Testamento, en Isaías 35, dice, decía los de corazón apocado, esforzados, decía los que no tenían fuerzas, esforzados no temáis. Dios mismo vendrá en persona y os salvará. Es decir, se haría hombre. Y ese es el Hijo de Dios. ¿Tú te confiesas a diario o cada cuánto? Ustedes, los católicos. Desde la primera comunión ¿Ya? ya me estaba diciendo. Pero tú me puedes decir, por ejemplo, la Biblia habla de confesar los pecados al hombre. La verdad no leo mucho la Biblia. No lees mucho la Biblia. Soy más de los actos y las cosas reales. Ya, pero para mí no es estar rezando, para mí no es ir a iglesias, ser cristiano. Para mí es obrar bien, ayudarle a la gente, estar bien con la familia. Pero ¿sabías que por ejemplo, tú crees que haciendo esas cosas te vas a... Jesucristo dijo que Él vino a salvar. ¿Y a salvarnos de qué? Pues si estoy haciendo las cosas bien, no necesito... ¿No necesitas eso? Técnicamente podría decir lo que no. Y si Jesús dice, el que crea en mí, el que cree y fuere bautizado será salvo. Uno cree.
Pero creen que, ¿en qué? Por Pero ejemplo. como hay tantas cosas, usted me dice una cosa, el otro me dice otra, el de la otra religión otra, entonces yo tengo mi propia creencia. Yo si obro bien y actúo bien, Pero sabías que no, eso no basta. La Biblia dice no por obras para que nadie se gloríe. Es solamente por la gracia de Jesucristo. Y la gracia de Jesucristo dice que el que crea en Él, como dice la Escritura. Y la Escritura dice que Él es el único Dios. Y haga y sea bautizado, será salvo. De resto, no. Lo invito a la iglesia pentecostal. Bueno, listo. A ti también, mi reina. Dios te bendiga, ¿veis? Aquí en la tercera queda una. gracias. Dale. Hasta luego. Amigo, buenas. ¿Te puedo regalar esto? ¿Sí? ¿Tú has asistido a alguna iglesia? ¿Católico, evangélico? Católico. Te puedo hacer una pregunta con todo respeto. ¿Sí? Solo es como una manera de investigación. Yo no estoy en una reunión en este Ah, dale, papito. Dios te bendice, ¿oís? Dale. Hola, joven. ¿Cómo estás? Mi nombre es Alexander. ¿Te puedo regalar esto? ¿Sí? Una de estas y otra de estas. ¿Lo lees? Te invito a la iglesia pentecostal. Queda aquí arriba en la tercera. ¿Tú has ido alguna vez a alguna iglesia? Sí, ¿A cuál? claro. ¿Pentecostal? Sí, ¿Tú eres pentecostal? No, mi suegra. ¿Has ido a la iglesia pentecostal? Sí, en Victoria. ¿A dónde has ido? Pues eso fue en Dagua. En Dagua, la de Dagua. Sí. Yo soy dagüeño. ¿Tú eres dagüeño? No, yo soy de Jamundino, que pues, mi mujer es de Dagua, entonces, Tu esposa es de Dagua. ¿Y qué tal te pareció la iglesia? muy bonito. ¿Pero en cuál? Porque en Dagua creo que ya hay varias, ¿no? Pues esta queda como por, ¿qué se llama eso? Por llegando como al 30, como se llama. Ah, el 30, la del 30. Por el Palmar, algo así. Al Palmar. Por ahí quedó una. ¿Y Después qué? ya me invitó. ¿Cuánto hace eso? Hace poquito, hace como unos 2 meses, por lo que ¿Y por qué crees que ella te invitó? ella me dijo que era muy bonito, entonces pues, mi mujer también va a decir lo que yo, entonces ella me lleva a ver. ¿Tú sabías que Jesucristo ya está a las puertas? Ya todo esto que estamos viviendo ya lo que nosotros estamos esperando es que Él venga por su iglesia. ¿Sí me entiendes? Sí. Y la Biblia dice que el que crea y fuere bautizado será salvo. El que no crea será condenado. Entonces, por eso ando haciendo esto. Es para que vayas a la iglesia. ¿Tú vives aquí en Jumbo? No, yo viajo muy bien. Mi esposo está dando una vuelta allá en México. Pues ve a la iglesia, ve. Hazte bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados. Persevera en el evangelio. Ve. Ya lo que nos resta es poquito. Nos resta para que el Señor venga es poquito. O para que venga la muerte. Cualquiera de las dos cosas. ¿Tú sabes quién es Jesucristo? ¿Te han explicado quién es Él? Jesucristo es el Salvador de todos nosotros. El Salvador. Dios lo haya por todos nosotros, Él dio la vida por los pecados de nosotros. El quien, como se dice, juzga a los vivos y a los muertos. Juzga a los vivos a los muertos. Pero ¿sabías que por ejemplo hay varias enseñanzas, ¿no? Unos dicen que es una trinidad, otros dicen que es una dualidad, otros dicen que es un solo Dios. Sí. Los pentecostales decimos es un solo Dios. Pues yo entiendo que es Hijo Espíritu Santo, pero es el mismo Dios. O sea, es algo que no sé si es verdad, pero o sea, es un solo Dios. Es algo un solo. que es diferente nombre, pero es un solo. ¿Cuál es el nombre? Pues Jesucristo. Ah, Jesús, exactamente. Sí. La Biblia dice, Pablo dice, el Señor es el Espíritu. No nos predicamos a nosotros sino a Jesucristo como Señor. Es decir, para Pablo Jesucristo es el Señor y el Señor él mismo es el Espíritu. La Biblia dice, por ejemplo, Pablo dice, y el mismo Señor nuestro Jesucristo y Dios y Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Jesucristo es Dios manifestado en carne, Dios hecho hombre, Dios viniendo y morando como usted y como yo, como un hijo. Usted, imagino que usted es hijo, ¿sí o no? Sí. Porque nació de mujer. Al igual él se hizo hombre. La Biblia dice en Isaías capítulo 60 que el Señor mismo vendría, pero vendría como naciendo, ¿no? Porque tiniebla oscuridad en la tierra, dice la Biblia, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Su gloria, nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es decir, Dios mismo nacería.
se haría hombre. Entonces por eso venimos nosotros predicando, enseñando. Jesucristo es el único y verdadero Dios. Por eso el bautismo es en el nombre de Él para el perdón de los pecados y recibir la recepción del Espíritu Santo, porque Él dice, el que crea y fuere bautizado será salvo. Pues yo te invito, ya que tú has tenido ese privilegio de que alguien te invite a la iglesia, ven, ahora no porque nadie te invite, sino porque deseas tu salvación. ¿Cómo te llamas? Joan. Joan, gracias por atenderme hoy. El Señor Jesús te bendiga. Amén. Ya niña, hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué estás haciendo? Aquí. Uy, pero venga. ¿Qué tengo? Ay, hermanos, uy, no, una lija, ¿no? Una lija, ¿no? Sí, tiene porque trabajar ahí. Venga, la otra. También. Uy, no, pared de macho. Venga, le regalo ya. Mira, ¿no? Ya, usted que, mejor dicho, mantiene empinando el codo cada 8 días, vea. ¿Ah? ¿Mm? No, pero ya lo he dejado. Ah. Ya lo he dejado. Ya lo he dejado. Hombre. Mantiene empinando el codo cada 8 días. Le hago una pregunta. ¿Católica o cristiana? ¿O evangélica? ¿Ah? Católica. Le voy a hacer una pregunta. A ver, ¿Qué? ¿usted qué? Si usted que de pronto sí me contesta. ¿Qué? ¿Cómo es que llama usted? Valentina. Valentina alias Fernanda. Vea, Fernanda, ¿dónde dice, usted me imagino que usted va y se a misa, Ajá. ¿sí o no? Usted va y confiesa sus pecados. Es cuando voy. ¿Ah? Es cuando he ido, sí. Cuando va confiesa sus pecados. Mi pregunta es, ¿usted, el cura, le ha dicho dónde la Biblia dice que se deben confesar los pecados a un hombre? Y si usted, ¿por qué lo hace entonces? Es porque el padre. Porque el Padre dice, ¿sabía usted que la Biblia dice que los pecados se deben confesar ante Dios? No ante los hombres, ¿no? Los pecados se deben confesar ante Dios. Declararé mi pecado al Señor, dice por ahí uno de los salmos. ¿Mm? Mi pecado te declaré a Dios, no a los hombres. El pecado se le declara es a Dios. Y que el Señor dejó una, ¿cómo decirlo? Dejó una base para el perdón de los pecados. Cuando el cura te hace, yo te absuelvo, o sea, te perdono tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no te está perdonando pecados. Porque la Biblia dice que los pecados se perdonan es en el bautismo, en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Dice allí, Pedro le dijo a la gente, dejen que nosotros los bauticemos. Dejen que nosotros los bauticemos. ¿Mm? Y Dios, en el nombre de Jesucristo, y Dios perdonará sus pecados. No es el hombre. Dios perdonará sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El perdón de pecados se consigue en el bautismo, en el nombre de Jesús. No porque lo diga el cura. No porque lo diga el cura. Todo lo que dice la Iglesia Católica, desafortunadamente, es mentira. No está en la Biblia. No está en la Biblia. Ningún cura me puede mostrar a mí donde la Biblia dice que el perdón de pecados es diciéndole, yo te absuelvo que un hombre. Mis pecados confesaré a Jehová, dice la Escritura, o a Dios. Te confesé mi pecado y él es el que perdona. Entonces yo le invito a la iglesia. Allá abajito, usted sabe dónde queda, ¿no? Ahí está de la guardería. Eso, ahí. O si no, viene aquí en la tercera. Y le dice ahí al pastor, pastor, yo me quiero bautizar en el nombre de Jesús para el perdón de mis pecados. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? ¿Mm? Jesús es el único y verdadero Dios. Esa es otra mentira de los trinitarios, de aquí, nacida de aquí, de esta iglesia, de aquí, nacida de esa iglesia, la iglesia católica. Otra mentira más, que Dios es una trinidad. Otra mentira más, Dios no es ninguna trinidad, Dios es uno solo y no hay otro además de Él, dice la Biblia. Y Él mismo decidió venir a este mundo y hacerse hombre. Ahorita en este tiempo se está enseñando de que la Semana Santa, ¿no? Pues fue hace 2000 y tantos años que el Señor vino. Y para esta fecha de Semana Santa fue el que Él murió en una cruz, en el Calvario, y murió por usted. ¿Y sabe quién era Él? Dios, el único Dios. Por eso dice por ahí un hombre que lo vio resucitado y lo vio con sus manos horadadas, es decir, traspasadas por el clavo y su costado traspasado por la lanza, le dijo, Señor mío y Dios mío, y se arrodilló y le adoró. El único y verdadero Dios. No es una trinidad. Te la invito, Fernandita. Sea salva de esta perversa generación, ¿oyó? Dios me lo bendiga. Bueno, gracias. Vámonos, amor.
Bueno, amados, hemos terminado el día de hoy aquí en el municipio, aquí en este parque. Hemos terminado la conferencia y además hemos evangelizado varias personas. La hemos invitado a nuestra iglesia, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Mi deseo es que cada conferencia que hagamos en los exteriores, donde vamos a ir a visitar a los hermanos o a diferentes ciudades de Colombia, ir y evangelizar en cada de esas plazas y entregarles a estas personas una literatura que conozcan que Jesucristo es el único y verdadero Dios. Ese es mi compromiso y así lo haré. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les bendiga.